Bien, pues es la continuación de la primera carta a los tesalonicenses y en esta ocasión pues vamos a hablar sobre el capítulo 5, versículos 1 al 11. Hace 8 días nuestro hermano Brian hablaba acerca del si estamos listos para volar y prácticamente él mencionaba acerca del rapto de la iglesia, ¿verdad? Que va a ser un evento inminente en la cual el Señor va a venir, va a descender y toda la iglesia, la verdadera iglesia, va a subir con él, ¿verdad? Pero algo importante que nuestro hermano Ryan mencionaba es que este no es la segunda venida de Cristo todavía, sino es el rapto nada más de la iglesia. Hoy vamos a ver, ¿verdad?, esta continuidad de lo que Pablo habla en el capítulo 5 de la primera carta a los tesalonicenses. Le voy a dar lectura en la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 5, versículos 1 al 11. Dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos hijos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Bien, como personas nos gustaría saber cuándo será el fin. Nos gustaría saber lo que puede suceder mañana, pero el mañana es incierto, ¿verdad? Lo que va a pasar esta semana es incierto. Sin embargo, podemos estar seguros en las manos de Dios. Podemos estar seguros en manos de un Dios vivo, de un Dios santo, de un Dios verdadero. Y también, ¿verdad? Pablo en esta carta, ¿verdad? En esta continuación, él va a mencionar acerca de los tiempos, ¿verdad? Pero él va a decir que acerca de los tiempos, en cómo será el regreso de Cristo y en cuándo será el regreso de Cristo, dice Pablo, no nos corresponde saber. No podemos saber esos tiempos. Podemos comparar esta declaración con lo que Jesús dijo también a sus discípulos. Cuando Jesús fue llevado al cielo, sus discípulos le preguntaron: Maestro, ¿restaurarás el reino a Israel en estos tiempos? Jesús le dice a sus discípulos: en cuanto a los tiempos, no les corresponde a ustedes saber, sino solo el Padre, dice, en su sola potestad. Entonces, acerca de cuándo, el día, la hora, no sabemos. ¿Por qué? Porque será un regreso inminente, será un regreso, ¿verdad? Así como dijeron los ángeles también a los apóstoles, ahí en Hechos capítulo 1, cuando le dicen, ¿por qué miran hacia arriba? Este mismo Jesús a quienes ustedes han visto subir, así regresará. Entonces, esta es la esperanza que tenemos como creyentes. Los tesalonicenses tenían dudas, tenían preguntas. ¿Qué pasa con los cristianos que ya murieron? Pablo les responde que todos van a resucitar. ¿Y qué va a pasar cuando Cristo venga? Pues todos los muertos en Cristo resucitarán y nosotros que estemos vivos, y si aún estamos vivos, pues seremos arrebatados. ¿Para qué? Para recibir al Señor, ¿verdad? Para recibirlo. Entonces, nosotros como creyentes debemos animarnos, no perdiéndonos en los detalles de cuándo, ni qué señales, ni cómo, ¿verdad? Porque muchas veces nos perdemos más en las señales, que ya se escuchan guerras, está el coronavirus, está la maldad. Eso ha existido, ¿verdad? Desde siempre, la maldad del hombre, el corazón del hombre es malo. Pero vamos a ver la imagen que usa el apóstol Pablo acerca de esto. Él usa dos imágenes para ilustrarnos
del regreso de Cristo. La primera es, dice, el Estado promete paz y seguridad. El gobierno, el Imperio Romano de ese entonces, promete paz y seguridad con su ejército que estremecía a las naciones. En estos días, ¿verdad? También tratan de buscar paz, tratan de buscar seguridad, pero en tanto el corazón del hombre sea malo, será difícil llegar a tener paz y tener seguridad. La otra imagen que el apóstol Pablo usa para referirse a este evento, para referirse al regreso de Cristo, dice, es como cuando una mujer está embarazada, ¿verdad? Una mujer que está embarazada, dice, de repente empiezan los dolores de parto porque el niño o el bebé está a punto de nacer. Actualmente, ¿verdad? Las mujeres embarazadas llevan un control y también puede determinarse el día del nacimiento de un bebé y hasta la hora. ¿Por qué? Porque ya actualmente tenemos mucha tecnología en la que una mujer se le practica cesárea, ¿no? Y podemos mencionar esto un poco más. Pero ¿cuál es el punto entonces del apóstol Pablo en el capítulo 5 de esta primera carta a los tesalonicenses? El punto del apóstol Pablo no es que nos perdamos en los detalles. El punto del apóstol Pablo es que tú y yo estemos preparados para recibir al Señor. Que tú estés listo ahora si el Señor regresara ahora. Que tú estés listo para su encuentro. Que tú estés listo para poder recibirlo y así estar con el Señor. Porque el apóstol Pablo dice en el versículo 5, mas vosotros, hermanos, dice, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Esto nos hace referencia a lo que también Jesús dijo, que será como ladrón en la noche, que nadie sabe, ¿verdad?, cuándo vendrá. Pero ¿cuál es el punto entonces? Que tú y yo estemos listos, ¿verdad? Dice, pero vosotros, hermanos, dice, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Es decir, Pablo está diciendo, no, tu vida, ¿verdad?, está siendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Tú estás viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios. No estás viviendo, ¿verdad?, en pecado. No estás viviendo en maldad, como para que ese día te sorprenda. Dice Pablo, no, no estás practicando las obras del enemigo, no estás practicando las obras de la oscuridad para que te sorprenda ese día, sino que tú estás viviendo en la luz, tu vida, tus actos, ¿verdad? Tu comportamiento, tu actitud reflejan que tú eres un hijo de luz. Y ese es lo que Pablo está diciendo. Ahora el versículo 5 dice, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Entonces, esto es lo que Pablo está diciendo. Los hijos de las tinieblas viven desapercibidos, no saben lo que va a pasar el día de mañana, no saben, ¿verdad?, que el regreso de Cristo está cerca, no saben estas cosas y por tanto viven una vida en libertinaje, una vida en pecado, una vida en orgullo, una vida en egoísmo, una vida en rencor, en etcétera, etcétera. Pero los hijos de luz, dice Pablo, viven esperando ese día, viven esperando el regreso de Jesús y viven de acuerdo a la voluntad de Dios, a una vida santa, a una vida justa, a una vida intachable, irreprensible, a una vida que adora, que glorifica y exalta al Señor. Dice ahora el versículo 6, la exhortación o el mandato. Por tanto, dice, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Ahora, esto no quiere decir de que no vamos a dormir, ¿verdad? No vamos a descansar, no significa eso. Lo que Pablo está diciendo, por tanto, no descuides tu salvación. Por tanto, no descuides tu vida. Por tanto, no descuides tu comunión con Dios. Por tanto, no descuides, ¿verdad?, tu santidad. Sigue perfeccionándote, sigue santificándote día con día, sigue agradando a Dios. No te detengas, porque es fácil caer en estos días, es fácil caer en pecado. Todos estamos expuestos a caer en pecado. Por tanto, no descuides, ¿verdad?, la salvación que Dios te ha dado. Versículo 7 dice, pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, dice, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe, de amor
y de esperanza de salvación como yelmo. Y nuevamente, lo que Pablo mencionaba en el capítulo 1, fe, esperanza y amor. Estas tres cosas son esenciales en la vida de un cristiano, que tengamos fe en Dios. Fe no quiere decir imprudencia, fe quiere decir una fe informada y una fe práctica. Yo no puedo decir que creo en un Dios santo, o sea, profesar una fe en un Dios santo y yo vivo en pecado. Yo no puedo decir que profeso una fe en Dios, una fe en Dios, que Dios es amoroso, bueno, y yo soy todo lo contrario. Entonces, la fe práctica tiene que ser evidente en nuestras vidas. El amor tiene que ser evidente en nosotros, buscar el bien de los demás. Y la esperanza debe mantenerse firme, porque el regreso de Cristo está cerca. Esa es la esperanza que tenemos. Y Pablo lo menciona nuevamente en este versículo. Dice, porque no nos ha puesto Dios para ira. Recuerden que Dios, así como Dios es un Dios de misericordia, también es un Dios de ira, y su ira revela su carácter en el sentido de que Dios odia el pecado, de que Dios no puede tolerar el pecado, ¿verdad? De que Dios va a castigar el pecado. Entonces Pablo dice, nosotros ya no estamos condenados en la ira de Dios, ¿verdad? Porque Dios ya nos ha rescatado, porque Dios ya nos ha dado salvación. Entonces dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, y aquí viene la respuesta. ¿Por qué nos ha puesto Dios? Para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Dios que por medio de Cristo hemos sido librados de la ira del pecado. ¿Quién es nuestro Señor Jesucristo? Dice el versículo 10, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos, o sea que seguimos vivos, o que durmamos, que muramos, vivamos juntamente con Él. Entonces esa es la esperanza del creyente, que aunque mi cuerpo muera, pero mi alma, mi espíritu sigue vivo, y lo más hermoso es que ese espíritu llegue en la presencia de Dios el día que este cuerpo va a ser sepultado, ¿verdad? El día que este cuerpo ya no exista. El día que Juan Gajona ya no esté en la tierra, va a estar en el cielo, por gracia de Dios, no por otra cosa. Entonces Pablo dice, ya sea que tú vivas o tú mueras, vivas juntamente con el Señor. O sea, no porque ya muera ya voy a estar ahora sí con el Señor. Ahora mismo yo debo vivir delante de Dios, en la presencia de Dios, todos los días de mi vida. Esté aquí, esté allá, debo vivir porque Dios está presente donde quiera que yo estoy, donde quiera que yo voy. Y tener esto en cuenta, mis hermanos, tener en cuenta que Dios está presente en todo momento, en todo lugar, y va conmigo, me ayuda a recordar que yo debo vivir en santidad delante de Él. Entonces, cuando tú estás a punto de cometer algún pecado, o estás a punto de pensar mal, de hablar mal de alguien que está hecho a imagen y semejanza de Dios, evalúa esto. Tú estás delante de Dios en ese momento. Y Dios está viendo tus actos. Dios está viendo tu falta de perdón, tu falta de respeto. Dios está viendo tu vida. Y ahora imagínate que estés pecando o estemos pecando estando en la presencia de Dios. Estar en la presencia de Dios no es estar aquí adentro del templo. Estar en la presencia de Dios es estar conscientes de que Dios está presente en todo el lugar y que ahí Él me está pidiendo vivir en santidad. Dice el versículo 11 entonces, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. ¿Qué tenemos que hacer con la fe, con el amor y la esperanza? ¿Qué tenemos que hacer con el hecho de saber de que Cristo regresará inminentemente? Con el hecho de saber de que Cristo va a volver y no sabemos cuándo. ¿Qué debemos hacer con eso? Pues bueno, dice Pablo en el 11, animaos unos a otros. Que tú estés animando a tu hermano a seguir adelante en la fe. Que tú estés animando a tu hermano a seguir peleando la buena batalla de la fe. A seguir adelante en la vida cristiana. A seguir adelante, seguir siendo fiel
a Dios. Y lo otro que tengo que hacer con esto es, dice, y edificaos unos a otros. No solo tengo que animar a mi hermano, también tengo que edificar a mi hermano. ¿Y cómo lo edifico? ¿Verdad? Enseñándole la palabra del Señor, mostrándole mi amor, mostrándole gracia, mostrándole misericordia y mostrándole, ¿verdad?, que Dios es un Dios santo y diciéndole, mira hermano, yo estoy aquí contigo, ¿cuál es la carga? ¿Cuál es la lucha? Yo estoy dispuesto a cargarlo contigo y vamos a salir adelante. Ese es el punto entonces, que nos animemos y nos edifiquemos unos a otros. Que el Señor les bendiga en esta tarde, hermanos, que el Señor les guarde, que el Señor les proteja, que el Señor tenga misericordia de cada uno de nosotros, que el Señor nos dé paz y que el Señor nos dé tranquilidad para que podamos seguir adelante. Recuerden, el regreso de Cristo está cerca. No sabemos cuándo, no sabemos la hora, pero vivamos como si fuera a ser hoy. Vivamos como si Cristo viniera hoy. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Bendiciones.